Muchas gracias, Bruno. Cuando quieras. Muchas gracias, José Luis. Eso son palabras desde la amistad, claramente. Yo sí quiero empezar dando las gracias al Servei por invitarme. Siempre es un placer venir a las reuniones del Servei y hoy también. Y este agradecimiento por debido no es menos sincero. De verdad, gracias. Lo que me toca hablar es de actualización de guías clínicas. Bueno, estos son conflictos de interés en todas las direcciones. Actualización de guías clínicas. Lo que he intentado es decir un poco de dónde partimos y, sobre todo, presentar, sin dogmas, cuáles son las tendencias que están cambiando, los aspectos en los que está surgiendo y va a surgir información nueva que puede cambiar la manera de practicar el diagnóstico, pero sobre todo el tratamiento del cáncer hepático. Y quiero empezar diciendo que guías es importante que haya siempre, pero en el hepatocarcinoma especialmente, porque las cosas distan de ser sencillas a la hora de tomar decisiones clínicas. En otros tumores, lo que se puede resecar se reseca y lo que no se puede resecar porque es metastásico o invasivo, pues se trata con quimioterapia y fármacos en general y combinaciones, o inmunoterapia, fármacos en general y combinaciones con técnicas locorregionales, fundamentalmente radioterapia externa. Esto no es así en el hepatocarcinoma porque la resecabilidad es escasa, sobre todo dictada por la presencia de cirrosis en los pacientes, y luego la disponibilidad de fármacos ha sido escasísima hasta hace muy pocos años, y eso ha hecho que las terapias locorregionales hayan ocupado pues, el grueso del tratamiento del hepatocarcinoma durante décadas, solapándose y, por lo tanto, siendo necesaria una guía, un consejo a la hora de tomar decisiones clínicas en la mayor parte de los pacientes. Un tumor único muy pequeño, pues es muy sencillo decir cómo se trata, un tumor metastásico también. El problema está en la inmensa mayoría de los pacientes que están en medio. En España tenemos guías relativamente recientes, de hace un año y pico, actualizadas y aprobadas. Yo creo que no hay pocas guías con tanto apoyo institucional como las guías de hepatocarcinoma. Y yo creo que la actualización fue importante, fue profunda, y yo creo que es el marco de referencia. De hecho, forma parte de los documentos de práctica clínica del Ministerio de Sanidad, ¿no? Este es el marco. Pero es verdad que ha habido información nueva, y esa información nueva, ha habido guías que ya de alguna manera la han adaptado, la guía de la ESMO la ha adaptado en lo que se refiere al tratamiento sistémico, no se ha revisado el resto de los tratamientos, y esto es importante. Cuando se habla de la actualización, no es una actualización global. Hay pendiente una actualización global porque hay datos en estadios más avanzados, pero la actualización es fundamentalmente, la idea de este panel era que pudiéramos hacer actualizaciones con mucha agilidad, y es lo que se ha hecho con los nuevos fármacos sistémicos. Y la guía, digamos, que ha incorporado más actualizaciones en su conjunto es la BCLC. Marta ha comentado los aspectos relativos a la radioembolización esta mañana y los aspectos generales, y yo hablaré bastante de la reflexión que hay detrás de los cambios de estas guías. Si hacemos un repaso de un lado a otro de la clasificación BCLC, desde los estadios más tempranos a los más tardíos, por tratamientos, ¿qué cosas están cambiando en el mundo del trasplante, en la indicación del trasplante? Bueno, es claro que desde la adopción de los criterios de Milan hay una tendencia continua a permitir que se traten pacientes con más carga tumoral. Y los sistemas utilizados son múltiples. Hay una tendencia creciente a considerar que la identificación de tumores agresivos por la presencia de niveles elevados de alfa-fetoproteína en sangre periférica tiene una significación biológica que debe ser tomada en consideración a la hora de las decisiones de trasplante. Y esto, y ahora lo comentaré, ya se ha traducido en algunas de las recomendaciones y de las guías. Y esto evoluciona más lentamente, pero más imparablemente, cada vez más en la comunidad trasplantadora, la convicción de que el trasplante puede y debe ser
una herramienta a pensar en pacientes con enfermedad más avanzada, siempre y cuando, por efecto del tratamiento y por efecto del conocimiento mejor de la biología de cada paciente en concreto, se piense que toda la enfermedad puede estar en el hígado y, por lo tanto, que el trasplante puede ser una herramienta curativa. En España, la Sociedad Española de Trasplante Hepático actualizó unas recomendaciones generales, que básicamente lo que quiere decir es que Milán sigue siendo el marco de referencia, pero que se puede uno mover más allá de Milán, desde luego no para pacientes que tengan alfa-fetoproteína por encima de 1000, incluso aunque cumplan los criterios de Milán, incluso aunque los cumplan, y recomienda expandir ligeramente, moderadamente, dice el texto, los criterios de Milán, utilizando ¿qué? Bueno, pues la regla del up to 7, número de nódulos más el tamaño en centímetros del nódulo mayor, como probablemente, junto con los niveles de alfa-fetoproteína, la herramienta que mejor predice a aquellos pacientes que tienen más posibilidades de beneficiarse del trasplante. Y reconoce las recomendaciones de la SET que estas recomendaciones, valga la redundancia, no aplican a las estrategias de infraestadificación. ¿Y qué aplica a las estrategias de infraestadificación? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe porque la evidencia científica a favor de qué criterios tomar a priori para la decisión de programas de infraestadificación es muy escasa, es muy endeble. Lo que sí parece claro, y esto es lo que hacemos en la mayoría de los centros de trasplante, es, bueno, pacientes que nos convencen de que en la evolución la respuesta ha sido suficientemente buena como para considerarlo, se consideran, pero no hay criterios que hoy en día, desde luego, se puedan defender con criterios científicos, ¿no? Y probablemente lo que se nos viene encima, y esto complicará aún más la situación, es que hasta la fecha la infraestadificación se basaba en la aplicación de tratamientos locorregionales, es decir, en tratar la enfermedad que vemos. Esto cambia con la introducción de las inmunoterapias, en las que la respuesta que se puede producir sobre la enfermedad que vemos se puede producir también sobre la enfermedad que no vemos y, por lo tanto, puede indicar una respuesta, una mejor capacidad de evolución a largo plazo, ¿no? El problema del trasplante en pacientes que han respondido a inmunoterapia es ¿y qué pasa con el rechazo? Porque la inhibición del eje PD1, PDL1, que es la clave de todos los tratamientos de inmunoterapia, es un elemento que puede favorecer el rechazo. PD1, PDL1 es uno de las herramientas que utiliza el injerto para ser tolerado y, por lo tanto, anular esa estrategia, pues corre uno el riesgo de producir un rechazo y un rechazo corticoresistente importante. Ahí se acumulan datos, esta es la serie de 9 pacientes, es lo mayor que hay presentado, en los que, bueno, pues, si se espera un cierto tiempo, las cosas pueden no ser tan malas en el sentido de inducir rechazos. Esto es simplemente un case report de un paciente que tratamos nosotros y se trasplantó finalmente por el grupo de Badajoz, en el que lo traigo simplemente para ilustrar que la clave probablemente en este campo es el tiempo. Es decir, si uno es capaz de asegurar un tiempo de ausencia de tratamiento inmunoterápico que permita que los receptores a los que se pegan los anticuerpos queden liberados, pues probablemente el trasplante se pueda acometer con seguridad, y esto es seguro que va a ser una realidad que vamos a empezar a ver en los grupos de trasplante. ¿Esto ha cambiado en algo la estrategia recomendada en el BCLC? No, y sí, es decir, no para la indicación primaria, que sigue siendo pacientes dentro de Milán, pero se incluye, y ahí se ve en la parte de abajo, bueno, aquellos pacientes con un downstaging exitoso, en los que dentro de ese marco de la decisión clínica, individualmente se pueden tomar decisiones favorables a indicar el trasplante en situaciones inmediatas. ¿Las guías ESMO qué hacen? Pues prácticamente no mojarse mucho y dejar abiertas las posibilidades de cirugía y resección a los pacientes en estadios intermedio y precoz, pero sin dar mucha más minuciosidad a la recomendación. En resección hepática, ¿cuáles son las tendencias?
cada vez más a permitir pacientes con grados moderados de hipertensión portal o insuficiencia hepática que puedan ser tratados en virtud de los cambios que ha impuesto la cirugía laparoscópica y la mejor selección de los pacientes. También a tener en cuenta la alfa-fetoproteína como un factor decisorio a la hora de indicar la resección de inmediato o esperar a tener una respuesta, y ahí las técnicas locorregionales consiguiendo el control de la enfermedad pues son importantes, y considerar en pacientes que sean inicialmente inelegibles pero que hayan respondido bien a tratamientos locorregionales como pacientes potenciales candidatos. Al final, la tendencia hoy en día es a valorar el riesgo quirúrgico, valorar la extensión de la hepatectomía, el grado de hipertensión portal, el grado de insuficiencia hepática, clasificar a los pacientes en función de su riesgo y tomar decisiones individuales en función de su riesgo. Esto todavía no cambió el consenso que se pudo lograr en la reclasificación o la adaptación de la clasificación BCLC, donde la cirugía sigue estando considerada solamente en pacientes con tumores únicos, función hepática normal sin hipertensión portal, pero es una tendencia que seguramente habrá que considerar en el futuro próximo, porque es una tendencia realmente imparable. Esto puede cambiar además si tenemos en cuenta que ahora mismo hay muchos ensayos que están testando la posibilidad de que la inmunoterapia adyuvante tras resección o cirugía prevenga o retrase la recurrencia. De ser positivos alguno o varios de estos estudios, probablemente la consideración de la cirugía va a cambiar en el sentido de aumentar las indicaciones en la medida en que uno tenga una herramienta para prevenir o disminuir la posibilidad de recurrencia. ¿Cuáles son las tendencias generales en cuanto a las terapias locorregionales? Bueno, pues una yo creo que es muy clara, no creo que en este foro no creo que haya falta discutirla, que es la eficacia de las partículas eluyentes de la TACE convencional, incluso de la embolización sin quimioterápicos, pues son realmente comparables. Se ha demostrado, ya lo contó también en martes esta mañana, una superior eficacia ablativa de la radioembolización con respecto a la TACE en los tumores únicos. Claramente hay una tendencia a contraer la selección de los pacientes por el simple hecho de que hay alternativas terapéuticas a los dos lados, más indicación de cirugía y trasplante, más indicación de tratamientos sistémicos. Yo creo que está devolviendo los tratamientos regionales al lugar que le corresponde por las características del efecto que pueden producir, ¿no? Y cada vez más, eso sí, se va a imponer la consideración de los tratamientos locorregionales como tratamiento de la enfermedad residual tras respuesta a los tratamientos sistémicos, ¿no? Como tratamiento complementario. Se ha hablado del legacy, se ha hablado del hecho de que los pacientes eran pacientes con tumor único. Es verdad que la mayor parte eran con tumor pequeño, pero no porque fueran seleccionados, porque es que si nos ponemos a pensar en nuestros hospitales qué es lo que pasa, pacientes con tumores únicos mayores de 8 centímetros que no tengan satelitosis o que no tengan otras lesiones, hay muy pocos. Es decir, estos son todos los que se pudieron reclutar, porque eran los criterios de inclusión. Y creo que esto no invalida la estrategia de considerar que esta es una técnica con potencial ablativo para los pacientes con tumores únicos de hasta 8 centímetros. Yo creo que el dato fundamental es este, que es tiempo a progresión, la barra verde oscura, tiempo a progresión de la lesión tratada. Es verdad, si miran el primer año, que hay bastantes pacientes censurados, pero el seguimiento es muy prolongado y esto avala la radioembolización como un tratamiento verdaderamente ablativo en la inmensa mayoría de los pacientes. Esto ha hecho que se incorpore como una posibilidad dentro de la decisión clínica en las guías BCLC, comparable, y yo creo que hay evidencia de que es superior a la quimioembolización probablemente, y va a poner en apuros la posibilidad de realizar ensayos clínicos que lo comparen con otras técnicas ablativas, que yo al final no creo, no sé si es muy necesario. O sea, lo bueno es tener muchas herramientas para hacer lo mismo. Cuando se debate sobre el límite superior de centímetros en el que la ablación térmica tiene sentido o no tiene sentido, yo creo que lo importante es tener muchas herramientas a la disposición e individualmente que los equipos multidisciplinares sean capaces de elegir
entre las distintas herramientas, ¿no? No creo que haya que establecer criterios especialmente estrictos. Con respecto a la TACE, en la clasificación BCLC actualizada, lo que sí define son estos 3 subgrupos, y esto es un cambio muy importante en la definición de los pacientes con estadio intermedio. Se define un grupo de pacientes que pueden caer dentro de los criterios extendidos de trasplante hepático, son los mejores pacientes BCLCB, y un subgrupo de pacientes, los peores pacientes BCLCB, aquellos con tumores difusos, infiltrativos o sobre todo con gran carga tumoral. Es verdad que algunos de estos pacientes ya tienen síntomas y por lo tanto son BCLC-C por su ECOG, pero estos pacientes merecen tratamiento sistémico de entrada, de tal manera que el paciente ideal candidato a quimioembolización queda mejor definido. Yo creo que esto se adapta a la práctica que los datos que íbamos teniendo, la información científica que íbamos teniendo, ha hecho espontáneamente que ocurra en la mayor parte de los centros, ¿no? Yo creo que en este sentido la guía se adapta a la disponibilidad de información científica, pero al mismo tiempo a la práctica clínica, ¿no? En los estadios más avanzados, todavía en muchos comités multidisciplinarios pues hay el debate, ¿no? Fundamentalmente los pacientes con invasión vascular. Bueno, desde ese punto de vista hay que considerar que los tratamientos sistémicos son igual de eficaces en los pacientes con invasión vascular que sin invasión vascular. Esto es una tabla de los resultados tanto de enfermedad de tratamientos con inhibidores de tirosinquinasa como a la derecha de monoterapia, de inmunoterapia. El hazard ratio es, si acaso, casi universalmente más bajo, es decir, más beneficio incluso en los pacientes con invasión vascular que en los pacientes sin invasión vascular. Y estos son los datos de atezolizumab, reflejando lo mismo. Es decir, no hay ninguna razón para pensar que los tratamientos sistémicos son menos eficaces. Son tan eficaces en los pacientes con invasión vascular o más que en los pacientes sin invasión vascular. ¿Y qué es tanto más eficaces? Bueno, la inmunoterapia es eficaz en una fracción de los pacientes, no en todos, pero en los pacientes en los que es eficaz, la eficacia es una eficacia de una intensidad desconocida para los tratamientos sistémicos hasta ahora. Y pongo aquí 2 casos muy paradigmáticos: enfermedad masiva ocupando el hígado, que responde con rapidez de una manera completa, y enfermedad intravascular que desaparece de una manera completa y que además el efecto persiste durante años, no es un efecto transitorio, es un efecto derivado de la capacidad de dejar memoria inmune que se traduce en una gran supervivencia a largo plazo. Claro, contra esto dice, bueno, pero esto, vale, no será comparable a la radioembolización que hacíamos antes, pero hoy la radioembolización de ahora. Y entonces se echa mucho mano del análisis del estudio Dosisphere, del que a mí me gustaría hacer 2 o 3 consideraciones. Primero, la más importante es que si uno solamente se fija en las figuras y no lee el texto, pierde el hecho de que uno de los criterios de inclusión es que haya un buen targeting de toda la enfermedad tumoral, incluyendo el trombo tumoral. Y esto supone, ahí en rojo, que un 20% de los pacientes sobre los cuales se hacía screening y que se hacía angio y prueba de macroagregados, un 20% no se decidía no tratarlos porque no había una buena cobertura. Yo creo que esto es clave en los buenos resultados, una buena selección de los pacientes, no tratando aquellos pacientes en los que realmente la radioembolización se podrá hacer, pero es difícil que aporte mucho. Y luego, un dato que yo creo que es importante tener en cuenta: si ven en la derecha, pacientes con afectación bilobar, 45%, pacientes con ambos lóbulos tratados, 10%. Si comparamos un tratamiento que trata la totalidad de la enfermedad, tratamiento sistémico, versus un tratamiento que trata una parte de la enfermedad, hay que ser muy cuidadosos a la hora de exigirle datos contundentes en cuanto a la evolución a largo plazo. Es decir, hace falta estudios randomizados que lo comparen. Si estos datos son suficientemente buenos, triunfarán. ¿Y en terapia sistémica qué? En terapia sistémica cambios radicales, cambios que tienen que ver
con la incorporación de la inmunoterapia basada en inhibidores de checkpoints, que es aplicable a la inmensa mayoría de los pacientes. Esto lo pongo para decir, las contraindicaciones a los inhibidores de checkpoint existen, pero son poco frecuentes. Entre un 10 y un 15% de los pacientes, como mucho, no pueden recibir inhibidores de checkpoint. Los inhibidores de checkpoints, que ahora veremos cuáles son los resultados que producen en el tratamiento de la enfermedad avanzada, también se están probando en combinación con tratamientos locorregionales. Son múltiples los ensayos en fase 3 que están testando la combinación frente a quimioembolización sola, y algunos 2 grandes ensayos, fase 3, que están testando en pacientes de mayor riesgo, con mayor carga de enfermedad, si es una alternativa al tratamiento sistémico, la inmunoterapia sistémica, al tratamiento con quimioembolización. Ensayos mucho más precoces, pero también los hay, y algunos randomizados en radioembolización. Hará falta esperar a ver los resultados de esto para ver si se pasa a ensayos en fase 3. Y muy rápidamente, la tendencia en la terapia sistémica es claramente a que la inmunoterapia sea la opción preferida. Esto es basado en la actividad en un porcentaje pequeño pero intensa de los inhibidores de PDL1 y basada en el hecho de que combinarlos con otras inmunoterapias como los inhibidores de CTLA4 o inhibidores de VEGF, que tienen un efecto también sobre la respuesta inmune, claramente muestren mejor tolerancia, mejor calidad de vida y mayor eficacia en términos de supervivencia que los tratamientos únicos. De tal manera que este es el estándar de tratamiento hoy en día. Las curvas de supervivencia son clarísimas. Estamos hablando de conseguir 1/3 de supervivientes al cabo de 3 años, algo impensable hace simplemente 5 años. Esto cambia las posibilidades de decisión, qué hacer en los pacientes cuando progresan. Bueno, la oferta que tenemos de inhibidores de tirosinquinasa es grande y, aunque no haya una evidencia científica, constituyen la segunda línea sin que haya una manera clara de decidir. Y esto es lo que ha quedado ya recogido en las actualizaciones de las guías, tanto en la BCLC como en la guía ESMO. Inmunoterapia como primer escalón, inhibidores de TECA como segundo escalón. Esto está cambiando la forma en la que tratamos los pacientes, no solamente en estadio avanzado, sino, y rescato lo que dije, las terapias recorrenales como ayuda a los tratamientos parcialmente eficaces, sistémicos parcialmente eficaces. Esto seguramente nos obligará, seguro que nos obligará a hacer pronto una actualización nueva de las guías españolas. Muchas gracias.